Hola, sean todos bienvenidos a este canal. Yo soy Mari y en el día de hoy vamos a realizar un tutorial muy pequeñito, pero muy práctico. Y este les va a ser de mucha utilidad, sobre todo para aquellas chicas que son nuevas y que van a trabajar una base en cuero por primera vez. Te voy a dar tips y consejos de cómo trabajarla. Te voy a enseñar a hacer el cierre de una forma que no tengas que estar cortando hebra. También te voy a explicar cómo elaborar la primera vuelta de subida de tu base. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Si tienes alguna sugerencia o alguna duda, déjamelo saber en los comentarios y yo con mucho gusto te estaré dando respuesta. Ahora sí, acompáñame al paso a paso. Vamos a preparar nuestra base para realizar nuestro bolso. Esta va a ser la parte 1. La parte 2 la estaremos realizando en el próximo tutorial, donde les enseñaré a hacer un bolso divino con una puntada espectacular sobre la base que hoy vamos a aprender a preparar. Esto lo estoy haciendo porque quiero que tengan a detalle todo el proceso. Aquí tengo una base en cuero. Este es un cuero vegano. Miren que ya viene con los deslizadores. Si estás interesada en adquirir esta base, te voy a dejar aquí abajito en la descripción el link de la tienda donde puedes adquirir este tipo de material. Miren que son de excelente calidad. Tiene unas medidas de 20 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho. Esta base tiene 32 espacios. Ahí es donde vamos a realizar los puntos. Hay unas bases que vienen solamente la parte lisa de un lado y la parte en cuero de otro lado. Aquí tengo un ejemplo. No es la base, pero el material es parecido. Viene lisa de la parte de arriba y en cuero de la parte de abajo. En caso de que tú tengas una base como esa, vas a comenzar a trabajar de la parte lisa, es donde vamos a iniciar los puntos de esta forma. En caso de que tengas una base así y que no sea lisa de ambos lados, empezamos con la parte lisa y dejamos la parte en cuero hacia abajo. Aquí tenemos los deslizadores. Esta va a ser la parte que va a quedar por fuera. Aquí vamos a iniciar los puntos. ¿Qué tienes que tener en cuenta para trabajar una base? Siempre mirar los espacios. Miren que estos son muy pequeñitos. Aquí no nos cabe una aguja con la que normalmente trabajamos un trapillo. Tenemos que buscar una aguja más pequeña donde pueda pasar ese espacio. Miren. Esta es la de 3 milímetros. Puedes usar una de 4. Siempre que vayas a trabajar, ten en cuenta la aguja. ¿Qué aguja puedes usar? Entonces, eso es el primer punto. Vamos a trabajar con un trapillo que normalmente trabajamos. Este es de trapillo puntitos. En la descripción de este video te voy a dejar el enlace a su página web. Este trapillo tiene unas medidas de 2 centímetros de ancho. Puedes empezar en los laterales o en las esquinas. Yo normalmente inicio siempre en las esquinas porque me gusta que de pronto la parte del cierre quede de ese lado. Vamos a trabajar dejando 20 centímetros de hebra y más adelante les voy a mostrar qué vamos a hacer con ella. Pasamos la aguja, tomamos trapillo y llevamos hacia adelante. Aquí no vamos a hacer el cierre de un punto, vamos a trabajar estos punticos con puntos deslizados. Pero antes, cuando estés trabajando tu base, este va a ser el punto número 2 para que tengas en cuenta. A las bases ovaladas hay que hacerle un aumento en cada esquina. Aquí los vamos a hacer en el punto o en el espacio que se ve justo cuando se hace la vuelta o se hace el arco. Viene siendo este que está aquí. Tú puedes usar un marcador de puntos para que puedas identificar cuál es el espacio que está justo cuando
se hace el arco de la base, que es este que está aquí. Míralo de este lado, es este el punto. Mira lo que está justo en el espacio donde se hace el arco. Ahí vas a colocar marcadores de punto. Quiere decir que en estos espacios vamos a trabajar un aumento doble. Pero esto lo vamos a hacer no en esta primera vuelta, sino en la segunda vuelta. ¿Por qué te estoy mostrando esto ahora? Porque cuando vayas a realizar la primera vuelta de puntos deslizados, de pronto ya te quede difícil identificar dónde está ese punto. Entonces quitas, haces el punto deslizado y vuelves a colocarlo para que marques ese espacio. Vamos a tomar la hebra larga, vamos a dar un poquito de altura y vamos a pasar la aguja dentro del siguiente espacio. Tomamos hebra y llevamos hacia adelante. Pasamos la primera orejita dentro de la que ya estaba en el ganchillo. Y aquí damos altura y vamos al siguiente espacio. Tomamos hebra y vamos a realizar punto deslizado. Mira que estoy dando la altura a la orejita porque estamos trabajando los puntos deslizados y ese punto es un poquito ajustado. Quitamos el marcador. Realizamos el punto deslizado y colocamos ahí nuevamente el marcador. Vamos a realizar los puntos deslizados hasta llegar al siguiente marcador. Quitamos el siguiente marcador. Y ahí realizamos punto deslizado. Colocamos nuevamente. Y vamos a trabajar punto deslizado hasta llegar aquí al último punto. Ya estamos aquí en el último marcador. Mira, te quiero mostrar. Mira los espacios de los puntos deslizados, las cadenetas. Mira que todas están prácticamente del mismo tamaño porque le he dado el mismo nivel de altura a todas. Ten en cuenta esto porque hay bases que son más livianas y cuando aprietan mucho esta vuelta, la base tiende a ponerse de esta forma. Trata de darle espacio a cada cadeneta para que la base te quede así, de recta. Esto es en caso de que estés trabajando otro tipo de base, esas que son de más movimiento. Aquí vamos a hacer el cierre y vamos a usar la hebra corta que habíamos dejado al inicio. Vamos a darle altura a esta orejita, así de esta forma. Y vamos a tomar la hebra larga. Miren, aquí tenemos la última cadeneta que realizamos. Vamos a pasar la aguja en el centro de ese punto. Y vamos a tomar la hebra cortica. La ponemos en el ganchillo y la llevamos hacia adelante. Tienes que tratar de que el punto salga en el centro de la cadeneta. Aquí. Ya lo tenemos de este lado. Vamos a hacer ahora el cierre. Mira que este cierre es divino, hermoso, porque estamos usando otra hebra. Quiere decir que esta con la que estamos trabajando nos va a servir para dar la siguiente vuelta sin tener que cortar la hebra. Entonces tenemos la hebra ya hacia adelante. Vamos a pasarla debajo de esta primera cadeneta. Pasamos la aguja de la parte de abajo de la cadeneta de esta forma. Tomamos la hebra y la llevamos hacia atrás. Mira que aquí estamos formando el último punto.
este nos va a ser el cierre. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a tomar la hebra y la vamos a pasar en el centro del último punto. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante en el centro del punto. Tomamos la hebra corta y la llevamos hacia atrás. Ahí la vamos sacando. Y mira que aquí ya se nos ha formado el punto. Lo que tenemos que hacer aquí es darle espacio para que el punto no vaya a quedar muy grande ni muy pequeño, que quede justo del tamaño de los demás. Aquí nos queda esta orejita, vamos a recogerla un poco. Vamos a comenzar lo que va a ser la segunda vuelta y esta va a ser de puntos bajos. Teniendo en cuenta que donde están los marcadores vamos a realizar un aumento doble. ¿Por qué vamos a hacer ese aumento? Porque al momento de subir el cuerpo del bolso queremos que este suba totalmente recto. Si no realizamos los aumentos vamos a ir subiendo de esta forma. Entonces al realizar los aumentos vamos a lograr que nuestro bolso vaya subiendo totalmente recto. Vamos a hacer punto bajo y la hebra cortica la vamos a ir escondiendo debajo de los puntos. Tenemos el primer punto. Seguimos trabajando con la aguja pequeña porque la tenemos que ingresar en los espacios. Tomamos hebra. Vamos a dar la altura de esta hebra a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Vamos a quitar el marcador y ahí vamos a hacer el aumento doble. Seguimos trabajando puntos bajos. Si ven que aquí si hacemos un solo punto y saltamos acá nos quedaría muy estirado. Miren que después cuando vayamos a subir se nos va encocando la puntada. Miren. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Para darle más espacio a la vuelta realizamos el aumento. Entonces, hacemos el otro punto y aquí hacemos el siguiente. Miren que ya va tomando su forma ovalada nuevamente. Aquí ya hemos realizado el último aumento y vamos a trabajar el último punto. Miren que aquí se ve un espacio, pero recuerden que allí iniciamos el primer punto. Vamos a hacer el cierre de esta segunda vuelta. No vamos a cortar la hebra, les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Vamos a dar altura a esta orejita y vamos a pasarla en la primera cadeneta. Miren que aquí está la cadeneta completa y aquí abajo está el primer punto que realizamos de la segunda vuelta. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta de atrás hacia adelante. Colocamos la orejita reservada y la llevamos hacia atrás. Ahí vamos a ajustar y vamos a ir acomodando los puntos. Miren que ya ahí se cerró el último punto. Vamos ahora a pasar esta hebra en el centro de la última cadeneta. Damos vuelta y vemos que de la parte de abajo de esa cadeneta hay una lomita
pasamos la aguja debajo de la lomita y que salga en el centro de la cadeneta. Tomamos la hebra y la vamos a llevar hacia atrás. Así. Miren que así hemos cerrado, ajustamos hasta darle el tamaño de las demás cadenetas. Aquí quedó lista. Nos queda la hebra muy larga, bueno, vamos a ir bajándole el tamaño. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya es cuestión de ir acomodándola. Ya miren, así de esta forma. Ahí nos tiene que dar el tamaño de una orejita para hacer un punto. Entonces vamos a ir bajándole un poquito más. Ahí está bien. Listo. Así hemos finalizado el cierre de esta segunda vuelta. Aquí prácticamente ya se ha finalizado el proceso de la base. Ya aquí depende ya del punto con el que tú vayas a trabajar. Por lo general se da otra vuelta y te voy a explicar cómo lo vas a hacer. Aquí ya puedes usar la aguja que normalmente usas con la que vas a trabajar el punto. En este caso puede ser una aguja de 6 milímetros o puede ser una aguja de 7 milímetros. Ya de aquí puedes subir el modelo del punto que tú desees trabajar. Vamos a realizar la primera vuelta de subida. Les quiero mostrar antes de eso. Miren que al realizar la segunda vuelta de puntos bajos en el centro de la cadeneta nos ha dado esta decoración. Nos queda esta hebra por fuera que decora muy bonito la parte de abajo del bolso. Aquí vamos a dar vuelta de esta forma a la base y ya vamos a trabajar lo que va a ser la parte de arriba, que es donde vamos a empezar a subir. Aquí tenemos la orejita y esta nos va a ayudar a abrir la primera vuelta de subida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a pasar la aguja en la cadeneta que está al lado. Ven que está la orejita de este lado. Vamos a ubicarnos en la cadeneta que está de este lado en la parte izquierda. Pasamos la aguja en el centro de esa cadena y de la parte de atrás de esa cadeneta vamos a ver una lomita. Miren aquí donde está. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y de la parte de atrás de la lomita. En el centro de la cadeneta y en la lomita de la parte de atrás. Esto le va a aportar a nuestro bolso más estructura, más firmeza. Entonces vamos a hacer esto. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y debajo de la lomita. Colocamos la hebrita reservada. Aquí tenemos que ir ajustando de este lado hasta que la cadeneta nos quede del tamaño de las demás, que no nos vaya a quedar esta muy grande para que no se vea mucho la diferencia. Ya tenemos la orejita reservada dentro de la aguja. Vamos ahora a tomar hebra y vamos a llevar hacia adelante. Aquí vamos a hacer un punto y ya tenemos el primer punto de la vuelta. Entonces vamos a la siguiente cadeneta, pasamos en el centro y en la lomita de la parte de abajo. Tomamos hebra, damos altura y cerramos con un punto bajo. Miren que en esta vuelta de subida no vamos a realizar aumentos, vamos a trabajar el borde punto sobre punto. Damos altura a la orejita a nivel de la que tenemos en el ganchillo y cerramos. Y ya realizamos el último punto. Aquí podemos ver el primer punto de inicio. Vamos a darle altura a esta orejita y vamos a cerrar. Miren, pasamos la aguja de atrás hacia adelante en la primera cadeneta. Tomamos la hebra,
la llevamos hacia atrás. Aquí ya hemos realizado el cierre de esta vuelta y miren que aquí ya va tomando nuestra base forma hacia arriba. Así que tenemos que ir siempre que terminemos una vuelta, ir acomodando. Bueno, ya hacia arriba depende ya del punto con el que vayas a trabajar, si va a ser punto bajo, punto alto, punto medio alto. Ya de aquí hacia adelante ya depende del punto con el que tú vayas a trabajar. Pero así debes trabajar una base ovalada. Si vas a trabajar una base redonda, te va a quedar de esta forma. Realizamos los mismos puntos deslizados y trabajamos puntos bajos dentro de cada cadeneta del deslizado anterior. Mira cómo te tiene que quedar. Aquí no se realiza aumentos. Mira cómo queda la base redonda. Y te quiero mostrar cómo queda la base rectangular. Esta base es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque mira que aquí tiene los ángulos más pronunciados, más marcados. ¿Qué vas a hacer en este caso cuando estés trabajando una base rectangular? En las esquinas, en el punto exactamente donde se va a hacer el doble, ahí vas a trabajar un aumento triple. 3 puntos dentro del mismo punto. Mira que aquí en las esquinas yo trabajé 3 puntos dentro del mismo punto, 3 puntos dentro del mismo punto. Entonces en cada esquina vas a trabajar un aumento y eso lo vas a hacer cuando estés trabajando bases rectangulares. Para que lo tengas en cuenta, aquí vas a hacer el aumento triple. De resto, el proceso es el mismo. Primera vuelta puntos deslizados, segunda vuelta puntos bajos con aumento en cada esquina. Se hace el cierre igual como lo hicimos en la base ovalada y se sigue trabajando en la primera vuelta. Otro punto importante que quiero que tengan en cuenta cuando estén trabajando la base que es delgadita, que es liviana, esa base que se tuerce con regularidad, van a notar que les va a quedar así de esta forma. No está mal, lo voy a soltar, no. Primero, antes de soltar el trabajo, revisen o tengan en cuenta que lo están trabajando con una aguja pequeñita, que a pesar de que le están dando altura, inician con una vuelta de puntos deslizados, que esta tiende a apretar un poco. Siguen con una vuelta de puntos bajos en el mismo espacio que es pequeñito. Esto tiende a apretar también un poco, aunque le estén dando la altura suficiente. Como el cuero es delgado, él tiende a enroscarse. Entonces, antes de que suelten todo lo ya trabajado, revisen y tengan en cuenta esos puntos. Si ustedes los van acomodando y empiezan a trabajar la pieza con la aguja adecuada, dependiendo del grosor del trapillo con el que estén trabajando, se van a dar cuenta que la base va a volver a su estado normal, o sea, otra vez va a quedar recta. Hemos finalizado esta pequeña explicación. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes y que la pongan en práctica. También les pido que guarden el video para próximas consultas y que lo compartan en sus redes sociales. Nos vemos en un próximo paso a paso. Dios los bendiga. Chao.